Qué privilegio, apreciados hermanos de la Iglesia Adventista de Richmond Hill. Es para mí una enorme bendición estar delante de ustedes en estos días y también estoy aquí con mi familia. Quiero presentar aquí a Sonali, ella es mi esposa, qué bendición. Tenemos ya 22 años de casados y también tengo aquí a mis dos hijos, a Yesef y Yaret. Así que a nombre de mi familia, muchas gracias por la recepción. También a nuestro pastor Juan Cañas, gracias pastor y su esposita, muchas gracias por la recepción y a cada uno de ustedes que están aquí apoyándonos, como es la radio Corintios Radio, que está también con nosotros apoyándonos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente. Así que, Sonalí, muchas gracias. Yesé Yaret. Apreciados hermanos y amigos, en esta semana vamos a conocer al Dios de los imposibles. Y lo que les voy a exponer no serán un tema teórico, sino de lo que uno ha visto la mano de Dios. Y por eso, antes de abrir la palabra, queremos también nosotros gozarnos en oír una alabanza dirigida para nuestro Dios creador. Vamos a escuchar esta alabanza en este momento. Amén, amén. Alabado sea el Señor y siempre honrado a nuestro Dios de pactos. Saben, amigos, en esta semana nosotros al abrir la palabra encontraremos enormes bendiciones para sus hijos e hijas. El tema para hoy es el Dios de pactos. El Dios de pactos. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 2, verso 24. Usted tiene su Biblia ahí, por favor, mi hermano. Tomen su Biblia. Allí
abra y busque el libro de Éxodo capítulo 2, verso 24. ¿Qué dice la Escritura? Dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. ¿Saben, apreciados hermanos y amigos? Dios es un Dios que cumple sus pactos y Él siempre se acuerda de sus pactos. Él conoce la vida de sus hijos e hijas y aún en los momentos más difíciles de ellos, Dios jamás ha dejado de cumplir sus pactos. La palabra pacto viene de la palabra hebrea berit. Y berit significa también alianza. También significa convenio. También significa acuerdo. También significa confederación. Y lo más probable es que este nombre derive de una raíz acádica que significa encadenar o poner grillos, ¿no? Grietas de pacto, ¿no? Y también tiene un paralelo hitita en egipcio, en asirio y en arameo. Berit, esa palabra hebrea de pacto, se encuentra en más de 280 veces en el Antiguo Testamento. Oh, apreciados amigos y hermanos, cuando uno va al libro de Jeremías, capítulo 31, versos 31 al 34, es fabuloso realmente saber que hay un Dios de pactos. Dice la Escritura, de aquel momento Jeremías, inspirado por Dios, él escribe esto y él dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré para ellos su Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Alabado sea el Señor. Cuando Jeremías escribe esto, es cuando el pueblo de Dios estaba apartado de su presencia. El pueblo de Dios se había alejado detrás de ídolos. Pero Dios, que es un Dios de pactos, Él a través del profeta Jeremías estaba anunciando que vendría el Mesías. Y por medio de Él instauraría un nuevo pacto con sus hijos. Pero no es un nuevo pacto dejando el antiguo pacto, como algunos interpretan y dicen, no, el antiguo pacto habla del Antiguo Testamento y el nuevo pacto habla del Nuevo Testamento. No es así. Dios hizo solo un pacto con su pueblo. Cristo vino para restaurar ese pacto que Dios hizo con su pueblo. Saben, amigos y hermanos, en esta mañana yo quiero recordarles ese momento tan especial cuando Dios hizo un pacto con el gran patriarca Abraham. Tome su Biblia, por favor. Vamos ahora al Génesis, capítulo 12, verso 1 al 4. Dios hace un pacto con Abraham. Y dice la Escritura, si usted tiene su Biblia, busca ahí Génesis 12, 1 al 4. Yo tengo aquí la versión Reina Valera. Dice lo siguiente, del 60. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y ahí viene el pacto. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Ahora, mi hermano, mi hermana, ¿recuerdas el versículo con que empecé? ¿Recuerdas cuando dije, cuando se anuncia en Éxodo que Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob? Porque Dios oyó el gemido de un pueblo que estaba clamando, de un pueblo que estaba sufriendo en esclavitud, de un pueblo que estaba siendo azotado. Dios no se olvidó de su pacto. Por eso dice la Escritura que Él se acordó de su pacto. Él se acordó porque Dios es un Dios que Él nunca invalida su pacto. Aunque muchas veces el hombre lo ha hecho. Muchas veces su pueblo ha quebrado su pacto. Muchas veces nosotros somos quienes nos hemos alejado, mas Dios nunca lo ha hecho en honor a su pacto que hizo con sus hijos. Abraham, cuando Dios llamó a Abraham, Dios hizo este pacto, esta alianza, este convenio. Obedéceme, sal y yo te bendeciré. Ese es un pacto. Obedéceme y yo te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Saben, amigos, la palabra de Dios dice que Abraham luego él engendró a Isaac. Y luego Isaac él engendró a Jacob. Y dentro de la familia de Jacob estaba José, quien llegó hacia Egipto. Y Dios le proveyó a Jacob, le proveyó a través de José todavía la existencia del pueblo de Israel. Eso nos muestra que Dios, a través de la historia, Él va conduciendo a sus hijos e hijas. Pero el grande problema fue cuando el pueblo de Israel, por medio de Jacob, llegó hacia Egipto, donde estaba José. Pues este pueblo de Israel, poco a poco, mientras Dios les bendecía, porque empezó a crecer grandemente el pueblo de Israel, llegó a ser fuerte. Pero el grande problema de Israel era que a medida que pasaban los años, Israel empezó a adorar a otros ídolos. Empezó a tener seguridad de sí mismo. Empezó a olvidarse que Dios es quien los ha conducido y los salvó de la hambruna y los trajo hasta Egipto. Esta es la realidad muchas veces del pueblo de Dios aún de estos días. Porque el pueblo de Dios se olvida cómo Dios le ha conducido hasta hoy por medio de su gracia, únicamente por su misericordia. Pero es el pueblo de Israel que se ha alejado muchas veces de Dios. ¿Saben, amigos y hermanos? El pueblo de Israel en Egipto había dejado ya de mirar a Dios y había llegado a confiarse en sí mismo. Y su pecado había llegado grandemente. ¿Saben? El hombre es constructor muchas veces de su propio destino. Dios le había dicho a Abraham: vete, obedéceme y haré de ti una nación grande. Y Dios dice a su pueblo, a sus hijos e hijas a quien llama: obedéceme y yo te bendeciré grandemente. Pero Israel se había alejado de la presencia de Jehová. Y ahora los egipcios, porque dice la Escritura que se levantó uno que no conoció a José. Y se levantó y empezó a maltratar grandemente al pueblo de Israel. A tal punto que llegaron no a ser ahora unos ciudadanos invitados a vivir en Egipto, sino ahora eran como esclavos, golpeados, masacrados. Elena G. de White menciona
que el pueblo del pueblo de Israel llegó a una situación tan calamitosa de ser comparados hasta como bestias y animales, con bestias y animales. Israel estaba en una gran afrenta en Egipto. Estaba suplicando ahora una liberación. Estaba Israel ahora suplicando que alguien lo pueda liberar, que aparezca un revolucionario, alguien que pueda liberarlos de la afrenta que estaban viviendo en esos días. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios cuando muchas veces a causa del hombre que se ha apartado y a causa de ello pasa unas situaciones difíciles, adversas? Conozco muchos hermanos y hermanas que a veces les veo allí luchar consigo mismo. Algunos hasta dejaron la fe y cuando van luchando consigo mismo y con Dios, ¿dónde está Dios? ¿Acaso Dios es ajeno a sus hijos e hijas? ¿Acaso Dios se olvida de su pacto? No, no es así. Cuando dice la Escritura, y oyó Dios el gemido, el clamor de su pueblo, se acordó de su pacto que hizo. ¿A quién? ¿Recuerdan ustedes? Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ajá. Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham. El pueblo estaba por desaparecer. Iban a morir como esclavos, como carga de animales. Pero Dios se acordó de su pacto. ¿Saben, amigos? Si esta mañana hay alguien que está luchando consigo mismo, si alguien está en un momento de decir, ¿por qué Dios se ha olvidado de mí? ¿Por qué Dios, Él no está cumpliendo conmigo si yo cumplo con mi fidelidad? Yo le soy fiel a Él y trato de servir a Dios con todo lo que yo puedo. ¿Y por qué me está viniendo este momento crítico, difícil? ¿Saben? Muchas veces el pueblo de Israel fue probado para ver su fidelidad a Dios. Porque nosotros hemos prometido, el día que hemos entregado nuestra vida al Señor por completo, hemos prometido serle fiel en todo, aún en los momentos de bendición y en los momentos también de adversidad. Nosotros no somos adventistas solo en la prosperidad. Nosotros también debemos ser fieles a Dios como fieles adventistas en los momentos de adversidad. Porque Dios es un Dios que jamás va a invalidar su pacto. Hay muchos que a veces viven sin esperanza y muchos que tal vez no encuentran salida. Pero en esta mañana yo quiero que sepas que Dios se acordó de su pacto. Y por eso Dios liberó a Israel. ¿Por qué? Porque Él hizo ese pacto a Abraham. Por eso es que Dios utilizó a José. Cuando murió José, Dios llamó a Moisés. Y Dios, por medio de Moisés, Él liberó a su pueblo de la esclavitud que estaba viviendo en afrenta. Amigos y hermanos, en esta mañana, en este sábado especial, yo quiero que tú conozcas a ese Dios de pactos. Sí, a ese Dios que no olvida sus pactos. Hace años atrás, como muchos de ustedes, un día yo también estaba pasando pruebas. Yo recuerdo aquel día cuando yo estaba en la universidad allá en Perú, en Lima, en Ñaña. Estaba sentado en una rotonda, una pequeña plazuela de la universidad. Eran las 6 de la tarde aproximadamente. Y miraba la universidad y me faltaban 2 meses de pago para pagar a la universidad. En esos años, la universidad, si no pagabas, no podías ingresar al campus y no podías estudiar, ¿no? Eran así las normas. Pero al día siguiente yo tenía exámenes. Yo estaba en mis
primer año ya casi terminando ya en teología. Y al mirar y decía, Señor, me faltan pagar este monto. Y ya no sé a dónde más ir. Llamé a uno, a otro, y efectivamente yo llamé hasta pastores, misioneros, si alguien me puede ayudar. Y no podían ayudarme porque también les entiendo que también tienen sus recursos limitados tal vez. Y decía, Señor, yo dejé mi casa, dejé todo, porque me vine aquí y aquí yo he decidido empezar porque siento que tú me has llamado. Pero Señor, hoy veo que te has olvidado de mí. A veces nos pasa así, ¿no es cierto? Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios se ha olvidado de sus hijos. Pero cuando ya eran las 8 de la noche, después de las 6, 7, 8, 2 horas, no veía ni una salida. Pasó un estudiante también de contabilidad, él era un padre de familia y tenía a sus 2 hijos estudiando en el colegio. Y me dice, Javier, ¿qué haces allí sentado aquí? Te veo triste. Sí, es verdad, le digo. Yo mañana si no doy el examen, no doy los exámenes, voy a desaprobar y no tengo cómo pagar. Oh, me dice Javier, ¿y cuánto debes? Le dije, tanto. Entonces él tomó su billetera y dije, ¿no será que él me va a dar el dinero que necesito? Y al mostrarme, me mostró un papel y me dijo, un documento, ¿no? Mira, Javier, me dice, yo debo, porque yo estoy estudiando y mis 2 hijos también deben en el colegio y debemos más que el tuyo. Pero yo sé que Dios de alguna manera me da una salida. Y tomó su bicicleta, ¿no? Y se fue. Y yo sentí una cierta esperanza porque había otros que pasaban dificultades mayores que yo. Volví a casa y toda esa noche le dije, Señor, tú llamaste a Abraham y si lo llamaste, si le prometiste darles todo, si él solamente te obedeciera. Yo, Señor, sentí tu llamado, salí y ahora estoy en este lugar. Por favor, Señor, si tú eres un Dios de pactos, yo quiero estudiar, quiero servirte, pero si no logro esto, no sé qué va a pasar, o tal vez no es tu voluntad que yo estudie, tal vez no es tu voluntad que yo sea un misionero. Entenderé, Señor, tomaré mis cosas y volveré a mi casa, pero yo salí de mi casa para no volver. Me quedé dormido orando y al día siguiente a las 4 de la mañana, al despertarme, me desperté y había dormido orando. Y eran las 6 de la mañana, a las 7:15 es para empezar la clase. Dije, Señor, ¿qué hago? En eso tocó la puerta la señora de la casa, me dice, te está buscando alguien. ¿Quién me busca a estas horas a las 6 de la mañana? Salí y era mi hermano menor, de tiempo que no lo veía, casi un año. Y me dice, Javier, me he averiguado en la casa, estoy aquí, mi mamá ha llegado de provincia y te está mandando este sobre. Y cuando me recibió el sobre, era la cantidad que yo necesitaba. Justamente eso es lo que necesitaba para pagar en el ingreso para la universidad. Y amigos y hermanos, si hoy estoy aquí, delante de ustedes, con mi familia, que le servimos al Dios de pactos, he entendido una vez más que Dios cumple los pactos que Él hace con sus hijos. Pero muchas veces yo también como ser humano a veces he tropezado, a veces he caído, pero también me he levantado. ¿Dónde tú te encuentras esta mañana? Mi hermano y hermana, donde estés, quiero que tú sepas que hay un Dios de pactos. Ese Dios que te llamó un día del pecado, de la oscuridad, que te ha llamado donde te encontrabas, jamás te llamó para el fracaso,
Jamás te ha llamado Él para que tú bendigues. Jamás Él te ha llamado para que parezcas ahí como si nada, si tú no existieras, como si Dios no existiera. Dios esta mañana te dice: hijo, hija, yo si un día te llamé, yo ya hice mi pacto contigo. Voy a engrandecer tu nombre y te bendeciré grandemente, tal como hice con Abraham. Porque hoy, todos aquí en la tierra, los que nos consideramos como hijos de Dios, somos herederos del Abraham, aquel que Dios hizo un pacto diciendo que era una gran nación grande, una nación grande. Dios es tan notorio, tan visible de ver a ese Dios que hizo su pacto con Abraham, y hoy lo podemos ver realidad. Ese mismo Dios es que esta mañana nos dice que yo te llamé para engrandecerte, no para el fracaso. Que Dios te bendiga grandemente hoy, y que en estos días, en estas noches que nos vamos a reencontrar, por favor invita a un amigo, un hermano de iglesia, si tú conoces a alguien, porque esta semana vamos a conocer al Dios de los imposibles. Hoy hemos conocido al Dios de pactos. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, mis hermanos. Bendiciones, bendiciones mil. Permítame en esta mañana hacer una oración, y donde tú te encuentres allí, mi hermano y hermana de Richmond Hill, y a los amigos que están por este medio, por favor, póngase de pie. Póngase de pie este momento. Muy bien, muy bien. Vamos a orar en este momento, vamos a inclinar nuestros rostros, ¿sí? Bendito Padre que estás en los cielos, oh Dios de lo alto, ten misericordia de nosotros, porque muchas veces hemos olvidado de que tenemos un Dios de pactos. Así, Señor, como engrandeciste a Abraham, y nosotros podemos ver grandemente tu poder, Señor, queremos pedirte en esta mañana o en este mediodía, Padre, que podamos confiar en ti y confiar en tu pacto. Y si hay uno de tus hijos e hijas que en este momento está pasando momentos adversos, momentos difíciles, momentos, Señor, en el cual aparentemente siente o piensa que tú te has olvidado de él o de ella, pues que veas, Señor, que tú jamás invalidas tu convenio, tu alianza que has hecho con tus hijos e hijas. Danos esa seguridad a cada uno de nosotros. Danos, Señor, esa plena y certera confianza que tú has de cumplir tu pacto en favor de nosotros. Gracias, Padre, por esa seguridad. En el nombre de Jesús, bendícelos en gran manera a tus hijos e hijas. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos esta semana. Para la honra y gloria de Dios, vamos a cantar. Cantemos todos juntos, para su honra y su gloria.